Bueno, Pues eso, ya la tenemos aquí, ¿vale? Gracias, gracias. buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí un día después de la jornada laboral. Algunos supongo que hoy habéis dedicado vuestro tiempo a pensar, a manifestaros, a luchar un poco por nuestra profesión que está un poco abandonadilla y que hay que, como se dice en catalán, sacsejarla, hay que darle un meneo para Menearla, que menearla. eso, para que vuelva otra vez a ser, yo creo que una de las mejores profesiones que hay en este, bueno, en este mundo, y por eso estoy aquí. Bueno, como decía en mi introducción al curso, que yo envié unas ideas y evidentemente Casio siempre las mejora. Os decía que la calculadora, además de facilitarnos el hacer las operaciones, que es supongo que el objetivo por el cual se creó, nos ayuda a deducir propiedades de los números y de las operaciones, a descubrir patrones, a realizar cálculos complicados, como hemos dicho antes. Pero, como decía la intro, sobre todo lo que nos ayuda es, si la utilizamos bien, a razonar. No evita nada, simplemente al contrario, nos puede hacer pensar. Por eso hay que, pero para que funcione, hay que diseñar buenas actividades en las que los aprendizajes que tienen que realizar los niños. Lo que haremos hoy será un poco explicar la experiencia de la calculadora en mi colegio, en mi escuela, en la escuela Guinardó, como ha dicho Eloy, y después os haré un batallón de actividades que pueden servir para, que son las que ya he introducido este año en el colegio, y que veáis un poco cuáles son las posibilidades de todas estas actividades. Para empezar, siempre, aunque me repita un poco, como la idea de la calculadora siempre es que ¿dónde vas? Porque utilizar la calculadora en la clase, ¿cómo te pasas? Pero ¿cómo se te ocurre? Si los niños ya no calculan, si no se saben las tablas de multiplicar, esto va a ser un desastre, aún los vamos a hacer más tontos. De hecho, en el Twitter, una de las primeras respuestas fue de alguien que dijo, ¿y por qué no les enseñáis primero a calcular con la cabeza y después con la calculadora? Es que todo puede ir a la par. Lo único que, como he dicho antes, hay que saber utilizarlo. No, en Cataluña hay una gran profesional que se llama María Antonia Canals, que hace, fijaros que es del año 1986 el libro que publicó, por lo tanto, echar cuentas. Ella decía esto entonces, y ahora, aún 36 años después, aún estamos haciendo cursos para promocionar la calculadora. Ella decía que estaba convencida de que a muchos maestros les gustaría usar la calculadora en la clase como instrumento de trabajo, pero que delante de la máquina se encontraban perdidos y no sabían cómo utilizarla. No sabían qué tipo de ejercicios tendrían que proponer a los niños para que fuese útil. Y entonces, como no sabían, no tenían idea, optaban por rechazarla, por miedo a que solo sirva para impedirles pensar, cuando ya habéis visto que hemos dicho que si la utilizábamos bien, servía para eso. Entonces, cuando hace unos años, desde mi asociación ABEAM, me propusieron para ir al seminario de la calculadora, me quedé un poco parada porque evidentemente la calculadora la hacía servir, pero no le había visto ni mucho menos las posibilidades que tenía. Pero me gustó la experiencia, es lo que os he dicho antes, a la vejez viruelas, y pensé, bueno, pues vamos para allá. Fue una grata sorpresa ver que evidentemente la calculadora tenía posibilidades, no, lo siguiente. Entonces, en este gran grupo entre las que he visto hoy a la María por aquí que está escuchando, hicimos un trabajo fantástico, y en este trabajo una de las necesidades que vimos fue darlo a conocer. Y una de las opciones que tuvimos fue que en Suma nos dieran un espacio, que como podéis ver arriba dice sí a las calculadoras, y en el cual todos los miembros del seminario empezamos a hacer algunas publicaciones. Algunas las hicimos conjuntas, y como yo durante estos años de seminario
les propuse que a la escuela, en mi escuela, intentaría introducir desde parvulario hasta sexto la calculadora, se dio el caso de poder hacer este artículo. En el chat os lo pondrán, porque si a alguien le interesa, es una buena manera de ver que con la colaboración, evidentemente, de los compañeros y de las compañeras del colegio, pero con un pequeño empujoncito que deis alguno de vosotros, que os lo toméis con mucha alegría y ilusión, pues veréis que se puede hacer un cubrimiento de toda la primaria utilizando la calculadora como un instrumento más. Os recomiendo que os lo miréis, es ameno porque es simplemente el traspasar en una revista la práctica, con fotos y explicaciones explicaciones contextualizadas en el currículum. No nos vamos fuera ni lejos. Muy bien, pues el año pasado, cuando lo propuse a mis compañeros, evidentemente, como siempre, como todo lo que hacemos en el colegio, se lo tomaron con mucha ilusión. El año pasado ya superaron mis expectativas, pero es que este año aún las han superado más. Y las profesoras de parvulario, para introducirla en la clase, hicieron esta presentación que os pongo ahora, en la cual, con Canva o con estas magníficas instrumentos que tenemos ahora, el Canva, el Geniali, pues hacen estas presentaciones. Aquí pone, ¿sabéis qué es esto? Entonces la enseñan a los niños, les preguntan en qué se parece una calculadora, por ejemplo, y la del móvil, que seguro que a lo mejor alguna vez la han visto utilizar a los padres. Entonces les proponen que se atrevan a dibujarla y les pasan una vacía, evidentemente con las operaciones puestas para que pongan solo los números, pero como siempre decimos, todo depende de los niños. Habrá niños que seguramente vayan mucho más allá y se aprendan dónde están los signos de operaciones. Entonces, aquí la profesora que me envió esta pequeña presentación me hizo un poco el resumen de cómo lo habían llevado a la clase. Ellas siempre presentan las cosas a los niños debajo de un sombrero mágico, y en este caso, debajo del sombrero mágico aparecieron la caja de calculadoras que tenemos en el colegio. Ellos tienen unas calculadoras un poco más grandes que el modelo que os he enseñado antes, que el modelo pequeñito, sino que tienen uno más con los números más grandes, va mejor para los peques. Y entonces empezaron a probarla y se pasaron toda una mañana calculando y tocando teclas y preguntándose para qué servían, y lo que es más chulo es que grabaron las explicaciones, y las explicaciones son las que oiréis aquí. Después de hacer preguntas, los niños contestaban lo siguiente. Atentos, está en catalán, pero yo creo que lo entenderéis. La dinámica es más bien, es siempre un poco la misma. Preguntar, ¿qué has descubierto? Y los niños contestan lo que han descubierto. Gala, tu què has descobert que pots fer amb la calculadora? Quan apretes el primer número, el 0 que hi ha aquí, doncs es converteix en el número que s'ha apretat. Perfecte. I també que si poses uns números i aquí s'esborra i aquí esborra els diré. Molt bé. I tu, Rodrigo, què has descobert? Que tu piques en cabecete. Sí? Foto. Ahà. Dos. Perfecte. I tu, Ari, què has descobert? Que si poses així, pues, quan ja s'ha esborrat tots, pues surt un 0. Molt bé. I tu, Olivia, què has descobert? Que podem fer en aquestes calculadores també, podem inventar números, i he descobert fa uns minuts. No era aquest, Sí, també si aprenem això també serà fàcil. Molt bé. És el que he explicat jo. I tu, Arnau, què has descobert? Pues que aquest 0 no desapareix. Aquest 0 no es desapareix? No, perquè mira,
si posem els 8 sí que desapareixen, però aquest 0 no. Ya podéis ver que lo que han descubierto sobre todo son declarar, han descubierto que el 0 no desaparece nunca, el pequeño aquel había descubierto que podías escribir 1 o 2 números. Aquí, evidentemente, como cada niño sigue su ritmo y los que van más allá descubren más cosas y los que no llegan, pues al menos descubren alguna cosa. Nadie se queda sin descubrir. Y aquí tenéis otro vídeo de descubrimientos. Sí, tu què has descobert? He descobert que quan clico aquí, llavors un puntet no es pot esborrar i quan pico, per exemple, el 5, fico la flasheta o això, i si pico aquestes coses, pues, si pico 2 zeros, em surten 2 zeros, i si fiques aquí, pues, tots els números s'esborren a la vegada, i aquí és per tenir això és per fer... Per què surten aquests números? Per sumar, restar, potser també multiplicar, però surten números per fer números nous o per fer un 30, un 40 o un 122. Molt bé. Maria, què has descobert tu? He descobert que si apretes l'1, pues surt l'1, i si apretes el 2, surt el 2. Ah, molt bé. I tu, Vicenç, què has descobert? Que si piquem a un botó que no sé quin és, ens surt el mateix número d'abans. Ah, molt bé. I no saps quin és, tu? I tu, Carmelo, què has descobert? Que si apretem aquest botó s'esborra. I tu, Roger, què has descobert? Que si piquem aquest botó surten els mateixos números d'abans. Eso ya lo he dicho. Bueno, ya veis que hasta descubren los números de memoria sin saber cuáles son. Muy bien, pues pasamos de parvulario, que es este año, las propuestas, el año pasado solo hicimos una propuesta, solo hice una propuesta para no complicar las cosas, pero este año les he hecho la propuesta de hacer una actividad el segundo trimestre y otra el tercer trimestre. Estas actividades de parvulario las ha hecho antes de esta formación y por lo tanto por eso tengo cosas bien calentitas, pero los otros cursos aún no han empezado y cuando me las empiecen pues las incorporaré y en otros cursos pues os las podré enseñar. En ciclo inicial, pues hacemos lo mismo. Si ellos no han, este año, claro, ya no les vendrá de nuevo, porque este año ya vienen en P5, el año pasado ya la vieron, por lo tanto, seguro que recordarán cosas. Pero si son niños que no las han visto nunca, pues tienen que hacer lo mismo, tocar, observar, jugar, y veréis estos a qué juegan con la calculadora. ¿Cuánto vale? Vale, pues 7,94 €. Vale esto. ¿Quieres pagar con etiqueta? Sí, claro que sí. Coloca aquí. Marcar. La tarjeta. Gracias. Toma. Macarrones. Toma. ¿Tú qué quieres, Sara? Macarrones con huevo frito. Vale esto. ¿Quieres pagar con tarjeta? Toma. Ya veis que confunden un poco la calculadora con la máquina de pasar la tarjeta o con la de tomar nota en el menú, pero bueno, la cuestión es que después se les hace preguntas para que vean que es diferente, que se sirve para determinadas cosas. En ciclo inicial ya empezamos a trabajar un poco con ella. Y aquí tenéis cuando una de las fichas que pasamos a los niños de ciclo inicial era que colocaran también los números en la calculadora y que además, como en esta ficha que veréis ahora, y que además de colocar los números en la
en la calculadora, ahora, ¡ay! Que no me pasaba perdonad. Como además de colocar, a diferencia de parvulario, aquí también colocan los símbolos. Entonces se dan cuenta, como ahora veremos en este vídeo, por qué el símbolo de sumar, por ejemplo, es más grande que los otros. Mirad cómo lo razona este niño. Per què creus que hi ha un signe que té la tecla més gran? Perquè és el que utilitzem més, perquè comencem des de les sumes. ¿Vale? Él tiene claro que el sumar es la operación que más hacen y por lo tanto le toca la tecla más grande y además añade que empezamos a hacer operaciones, a aprender a hacer operaciones por la suma. Así que clarísimo por qué es tan grande la tecla de sumar. Muy bien. Una cosa importante es como en todas las herramientas y todos los instrumentos que hacemos servir en nuestra vida diaria, lo mejor es aprendérselos y saber cómo funcionan para poder utilizarlos de forma intuitiva. Por lo tanto, la calculadora es uno más de nuestros instrumentos que tendríamos que aprendernos cómo van los números para no tener que estar pensando dónde está el 7. Igual que hacemos un curso como hacíamos cursos de mecanografía antes para saber dónde estaban las teclas, pues está bien que los niños sepan enseguida dónde están los símbolos, que esto les facilitará el trabajo. Muy bien, pues en ciclo inicial también, además de conocer la calculadora, la hacemos servir para trabajar. Uno de los trabajos muy claros para trabajar en ciclo inicial es la función constante, que es que ellos comprueben con la calculadora que si, por ejemplo, en el caso de contar de 2 en 2, si ellos apretan el 2 y 2 veces sumar la suma y después apretan el igual, les va haciendo la serie del 2, 4, 6, 8, y si hacen es lo mismo con el 3, pues les sale la del 3. Aquí tenéis una explicación in situ de cómo este niño va aplicando la función constante para ir contando de 2 en 2. Ay, perdón. Què estàs fent, Diego? Pues estic comptant de 3 en 3 amb la calculadora. Perdón, de 3 en 3. 3 més igual a 6. Igual a 9. Igual a 2. Lo dice bajito, pero veis que va copiando qué aprieta y qué le sale. Y va haciendo la lista de la tabla del 3. Muy bien. Y en segundo, en primero veíamos que comenzaban a hacer las series. Y en segundo se puede ampliar. Cuando haces la serie del 2 te salen los números pares y cuando haces 2 más 1, lo que te van saliendo son los números impares. Y también pueden aprender a cómo se puede contar hacia atrás de 5 en 5. Entonces es cuando te planteas que si un niño o una niña todo esto lo pilla muy rápido, pues puedes plantearte nuevos retos, como es que decirle al niño que haya acabado esto muy rápido, y bueno, pues ahora imagínate qué harías para contar hacia atrás de 3 en 3. O puedes plantearte también que entre 2 uno vaya haciéndolo a mano sin la calculadora y tenga a su lado un compañero que lo vaya comprobando con la calculadora, que es una manera de aprender también y de comprobar y de ver que la calculadora sirve, como hemos dicho muchas veces, para comprobar resultados. Ahora pasaremos a ciclo medio. En ciclo medio, para trabajar el conocimiento de la máquina, porque siempre el trabajo lo hacemos en dos partes, uno conocer la máquina y el otro aplicar conocimientos del currículum, pues en este intentaremos que conozcan las teclas, que sigan practicando con las teclas.
Y aquí es cuando los niños, al ver lo que dan la suma de las teclas, se dan cuenta de muchas cosas de las que ya han aprendido cuando sumaban. Aquí tenéis otros audios, a ver si. Porque siempre sumamos los mismos números, pero lo único que hacemos es descomponerlos. Y siempre sumamos lo mismo, así que da igual cómo lo sumes? Cómo lo sumemos, porque siempre dará 45. Aquí me gusta muchas veces comentar que el profesor ha hablado más de la cuenta. Él quería decir que da lo mismo cómo descompongamos los números, porque siempre, como veis aquí, en esta explicación que ha hecho este niño, ha hecho el 24, lo descompuesto en 12 y 12, el 12 se va con el 6 y hace el 18, y el otro 12 se queda. Por lo tanto, comprueba que las sumas de las teclas de las calculadoras da lo mismo, porque de hecho cuando descomponemos los mismos números. Porque 1 más 9 hacen 10, tenemos 10, 2 más 8, 20, 3 más 7, 30, 4 más 6, 40, y son 40, y el 5 no nos queda nada y es 45. Este niño es evidente que tiene muy claras los amigos del 10, porque ha ido sumando todo lo que daba 10 y al final le ha quedado el 5 del medio de la calculadora y lo ha sumado al final. Por lo tanto, esto no lo ha hecho con la calculadora, lo está haciendo con la cabeza mientras lo explica. Perdón. Aquí tenemos otro. Como que 7 más 3 hacen 10, más 5 hacen 15. ¿Y pasa más? Sí. ¿Con cuáles? 9 más 1. Hacen 10 y 5, 15. ¿Pasan más? Sí. ¿Con cuáles? 4 más 6, 10, más 5, 15. ¿Y en alguna más? 2 más 8, 10, más 5, 15. O sea, que Es si que haces como las cruces, siempre la estamos vertical sumando los y mismos la números. Una estrella. horizontal, No, que pasen todas por el 5, ¿qué dan? 15 a todas. Es lo que os decía, de que a veces nosotros tampoco, como no estamos acostumbrados a este tipo de actividades, pues queremos adelantarnos a los niños o facilitarles el trabajo. Cuantas más hagamos, más fácil será dejarlos hablar y que ellos se expresen correctamente. Es que como siempre estamos sumando los mismos números, pues siempre dará el mismo resultado porque tiene la propiedad conmutativa. Entonces da igual cómo sumes los números. Y da igual cómo sumemos los números porque siempre dará 45. Ya veis que en pocos minutos hemos hablado de los amigos del 10, de la propiedad conmutativa y de descomponer números en sumandos diferentes para adaptarnos a lo que tenemos. También en ciclo medio utilizamos otros materiales que nos pueden servir para trabajar paralelamente calculadora y otro tipo de material. Concretamente esta ficha era intentar hacer un número, el 24, con diferentes, el 25, sin tener la tecla del 5 ni el reglet del 5, para hacer el número 25 de diferentes maneras. Y como podéis observar, aquí hay unas cuantas y la calculadora también serviría para poder calcularlo. Y esta es la actividad de la cual hablaba Eloy antes. Mi calculadora habla. ¿Sí? La primera actividad que yo os propondría es que intentarais resolver el problema este que dice aquí.
un valioso maletín es perseguido por 3 grupos de 15 ladrones cada uno. A cada grupo le persigue un valiente policía. Cuando los 3 grupos llegan al escondite del maletín, los 3 policías detienen a todos los ladrones, comprobando que dentro del maletín siguen estando las 3.761 valiosas antigüedades. ¿Qué contenía el maletín? Si quieres saberlo, multiplica todos los números que aparecen en esta historia y dale la vuelta a la calculadora. Supongo que todos habéis hecho la típica actividad aquella de y sale bebé, ¿no? 9 meses, después de 9 meses, no sé qué, no sé cuántas. Pues esto es jugar a eso. Es intentar, aquí hay unos problemas en la ficha, en la parte de delante hay unos problemas que tienen que resolver las operaciones y ver, dándole la vuelta, como en la pantallita de arriba, dice si multiplicas 0,289 por 0,6 sabrás el nombre de uno de los gases que forma la atmósfera. Y veis, si veis en la pantallita sale helio, que es el 4, el 3, el 7, el 1 y el 0. Y si le das la vuelta, pues al 0,1734 te sale la palabra helio. ¿Habéis descubierto qué palabra sale cuando multiplicas 3 por 15 por 3 y por 3.761? No sé si en el chat alguien está contestando o... Muy bien, sí, alguien ya ha contestado. Bueno, sale la palabra sellos, ¿sí? Y la complementaria a esta actividad, una vez han hecho 3 ejercicios en las que tú les das el problema, la siguiente parte es que ellos se lo inventen. Aquí tienen una de las cosas que encontré, porque una de las cosas que nos he dicho es que todo está inventado. Lo único que en el seminario hicimos muchos profesores fue darle una orientación nueva a las fichas o darle un formato nuevo o deducir cosas a ampliarlas, pero en internet lo encontraréis todo y esto es una gran ayuda. Si tú tienes que empezar a pensar las palabras que se pueden hacer con las cifras de la calculadora, te puedes volver un poco lelo. En cambio, si lo encuentras en internet y ya lo tienes, lo arreglas un poquito. Yo de aquí me parece que saqué unas cuantas palabras que no se entendían muy bien. En cambio, hay unas cuantas, pues imaginaros la cantidad de trabajo que hay en tener que imaginarse una operación en la que salga el 0,50, que es oso, o el 0,505, que sería soso. Pues aquí se puede trabajar la unidad seguida de ceros, la división o la multiplicación por la unidad seguida de ceros, un montón de actividades. Imagino perdona, Tuti, te iba a preguntar, imagino que con este tipo de juegos se divierten un montón, ¿no? Claro, es que tiene las dos, trabajan y de paso se lo están pasando pipa, ¿no? Y están imaginándose cosas y están familiarizándose con esto, con el instrumento, que cuando llegas a ciclo superior las cosas ya son un poco más complicadas, pero porque lo piden ellos y porque hay que, evidentemente, es lo que toca, ¿no? Y en ciclo superior seguimos, se parece mucho a la actividad que os he enseñado antes de ciclo medio, pero pide a otro nivel. Es una actividad muy chula en la cual prueban de restar las teclas de las 2 líneas superiores, después han de probar las teclas de las líneas inferiores o las teclas de la línea superior y de la línea inferior y ver qué pasa. Y aquí, teniendo en cuenta que el currículum, evidentemente, lo que pide es que esta competencia de comunicar y de razonar los descubrimientos a los que llegan, no hay nada mejor que hacer una actividad con la calculadora en la cual lo que tengan que hacer sea fácil, porque lo que les vas a pedir es que lo demuestren, que lo comprueben, que lo razonen. Y aquí os enseñaré unas cuantas explicaciones de niños de ciclo superior sobre qué pasa cuando restas de esta manera.
¿Ya? Vale. Porque la distancia entre los números de la calculadora que están colocados en filas siempre es la misma. Pues que, por ejemplo, de la resta de 41 menos 14 queda 27. Luego las demás también lo dan porque se le suma una decena y una unidad a los números. Entienden perfectamente la propiedad de las restas, que es que si sumas o restas a los dos miembros de la resta, la diferencia será siempre la misma. Y en este trabajo a veces te sorprenden con nuevos descubrimientos, que es lo que tiene también de fantástico el trabajo de esta manera. Como no se han cansado haciendo las operaciones a mano, imaginaros esto hecho a mano, pues tendrían ganas de acabar porque ya está bien, ¿no? Y no tendrían ganas de seguir descubriendo. Pero cuando ven que con una máquina la resta, que no es el objetivo de este trabajo, no es descubrir el resultado de la operación, sino ver qué relación o qué es lo que pasa y por qué pasa que la diferencia es la misma. Pues cuando acaban, les gusta seguir descubriendo y hacen descubrimientos como los siguientes. También hemos descubierto que si restamos los diferentes números en diagonal, el resultado es el mismo. Por ejemplo, 95 menos 59 da 36. 51 menos 15 también da 36. Y pasa lo mismo en la otra diagonal. 75 menos 57 da 18. Y 53 menos 35 también da 18. Veréis que aquí hay diferentes niveles de razonamiento, que es lo que también no nos cansamos de repetir, que es un instrumento indispensable para trabajar la diversidad. Cada niño llegará donde llegue y tú eres la persona que tienes que sacarles a ellos el máximo que puedan dar, tanto a unos como a los otros. He descubierto que si 963 menos 369 da 594 i 852 menys 258 igual a 594. És el mateix. He descubierto que las esquinas de la columna también hacen lo mismo. 56 menos 23 que hacen 33. 45 menos 12 también hacen 33. Muy bien. Y como ya habéis visto, hasta aquí, llegando a ciclo superior, esta fue la intervención en mi colegio, en la escuela. Recordaros que este año harán 2 actividades, por lo tanto será el doble de trabajo y lo chulo sería que el curso que viene hubiera una por trimestre y de aquí ya pasar un poco a la que los profesores vieran la necesidad de tener la calculadora al lado para todos la mayoría de los conocimientos a los que tienen que llegar, porque en todos momentos puede ayudar. Y para acabar, lo que me gustaría es explicaros que la calculadora, igual que sirve para calcular números, como hemos dicho antes, para calcular operaciones, para hacer operaciones complicadas, pues sirve para todo esto que tenéis aquí. Analizar procesos, encontrar patrones, demostrar propiedades, realizar conjeturas, llegar a conclusiones y hacer deducciones. Y para esto os enseñaré unas cuantas actividades, como por ejemplo jugar al 3 en raya. Las tablas de multiplicar. Bueno, es un clásico, cada vez creo que tienen más dificultades para aprendérselas, es necesario repasarlas continuamente y después de un trabajo exhaustivo de las tablas de multiplicar, pues qué mejor que practicarlas jugando. Aquí en este tablero hay unos números aleatorios, pero estos números los podéis adaptar vosotros. Imaginaros que no hay manera de que se aprendan
el 8 por el 8 por 7, el 7 por 6, el 9 por 6, el 9 por 7, pues dedicaros a llenar el tablero de estas multiplicaciones que les cuestan tanto. Y el juego consiste en que uno con la calculadora y el otro sin calculadora se dedican a buscar producto, a buscar los números que multiplicados dan cualquier de estos números de aquí. La gracia en este juego es que hay dos números que no pueden encontrar y de aquí el trabajo que viene después. Si cuando van haciendo este ejercicio se lo pasan bien y además les sirve para aprenderse las tablas de multiplicar, al final, cuando ya todo el mundo ha encontrado productos que dan estos números, surgen aprendizajes, como por ejemplo, en el caso del 17 y del 19, no hay números menores de 16 que den 17 y 19. El único producto que da 17 y 19 es 1 por 17 y 1 por 19. Esto todos sabéis que son los números primos, pero ellos no, porque están en cuarto todavía. Pero no deja de ser una cosa curiosa preguntarles, ¿y en qué otros números creéis que pasa? Y entonces empezarán a decir, pues en el 5, en el 7, y entonces, si quieres, o a lo mejor hay algún alumno que va más allá y que te pregunta, ¿y estos números? A mí me suenan que se llaman de alguna manera, pues ¿por qué no decirles que se llaman primos? Y en el caso del 105, por ejemplo, el 105 hay un producto que da 105, que es el 21 por 5, pero claro, 21 no cumple las normas de ser menor de 16. Entonces se dan cuenta que pueden compensar y en vez de hacer 21 por 5 pueden hacer 7 por 15, que sí que cumple por compensación. El 21 lo bajan a 7 y el 5 lo suben a 15, porque multiplican uno, dividen por 3 uno y multiplican por 3 el otro. Y es una buena manera de un típico juego de 3 en raya, fijaros la de cosas, la de conocimientos que podemos llegar a obtener. Otra ficha que me gusta mucho es esta, que es, a vosotros os puede parecer básica, pero ellos ellos multiplican y sale un número, pero no saben el por qué sale este número. Entonces, ellos primero hay unas cuantas para hacer, 11 por 11, 11 por 12, 11 por 13, 11 por 14, 11 por 15, apuntan el resultado que hacen con la calculadora y apuntan en una columna la primera y la última cifra y en la otra la cifra del medio. Y a poco van viendo que, caray, ¿qué pasa con la cifra? ¿Qué relación hay entre la primera cifra y la última y la cifra del medio? Pues seguro que algunos verán que una sale de sumar las otras. Entonces se les pide que hagan una estimación de lo que daría 11 por 16, 11 por 17, 11 por 18 y al llegar a 11 por 19 pueden producirse problemas. La estimación que hagan ellos sea una y el resultado de la calculadora sea otro. Y entonces lo hablamos. ¿Qué ha pasado? Pues que claro, cuando sumas 1 más 9 da 10 y aquí ya hay un cambio de centenas. Entonces, como siempre, esta actividad es una actividad de aquellas que a los que tienen dificultades se estarán mucho rato haciendo las multiplicaciones y estarán haciendo un trabajo de multiplicar, de deducir, y habrá otros que a lo mejor ya irán más allá y ya no ni utilizarán la calculadora y les gustará descubrir si lo que están pensando, si yo qué sé, si 11 por 89 es lo que ellos deducen o no. Y es una buena manera de que hagan predicciones y de que argumenten como siempre. Recordad, estas actividades, también una de las partes buenas que tienen es que cuando se hacen en pareja, por ejemplo, con el compañero de al lado o la compañera de al lado, se pueden poner en común con los 4 del grupo y al final lo que es muy importante es hacer una puesta en común para que toda la clase pueda ver que ha llegado a las mismas conclusiones. ¿Qué decir de la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros? Que nos hemos cansado de repetir la
la cantarella, la típica para dividir o multiplicar por la unidad seguida de ceros, añadimos ceros o desplazamos la coma a tantos lugares como ceros tenga la unidad. Entonces, pues lo mejor es que lo hagan ellos, está claro, ¿no? Que lo comprueben ellos, que vean ellos si qué pasa con la calculadora cuando divides entre 10, cuando divides entre 100, cuando divides entre 1000 o cuando multiplicas por 10. Esta ficha sería un poco la ficha final. Yo, cuando trabajo con ellos, hago una de la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Después hago otra de la multiplicación de la división por la unidad seguida de ceros cuando los números tienen ceros y que vean que se eliminan. Después, cuando los números ya no tienen tantos ceros y aparece la coma y razonamos qué pasa con la coma. Y al final puedes hacer una de estas y que ellos hagan como ellos deduzcan aquella cantarella que siempre repetíamos de la que hemos hablado antes. Por lo tanto, no, de esta manera, evidentemente, si ellos deducen cómo funciona, se lo aprenderán mucho más rápido, está clarísimo. Esta otra actividad es muy chula y aquí sí que es aquello de que la división y los números decimales con la calculadora se vuelven un binomio inofensivo. ¿Qué quiere decir? Pues que una cosa que a mano sería larga y tediosa porque tendrían que bajar decimales, convertir en décimas, después en centésimas y milésimas, y ya no tendría mucha lógica ir a 10 milésimas, etc. Lo mejor con la calculadora sería hacer las dos. Primero, dividir a mano, sin sacar decimales, y ver que si divides 7 entre 7 da 1, si divides 8 entre 7 da 1, unos números, si divides 7, bueno, y sobra 1, perdón, si divides 9 entre 7 da 1 y sobran 2, así, y cuando hacen la división decimal, si tenéis la calculadora a mano y la podéis hacer, veréis que 8 entre 7 da 1, y una serie de números hasta el sexto número que se van repitiendo. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Cuando divides 9 entre 7 da 1, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Ellos se dan cuenta de que los decimales que salen después de la coma, cuando dividen 8, 9, 10, 11, 12 y 13, salen unos. Cuando dividen 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 20, salen los mismos decimales que salían antes. Y se les hace curioso. Y entonces razonamos el por qué pasa esto, y comprueban la pregunta de ahora deduce tú cuál sería el resultado de 22 entre 7. Volvemos a estar en una actividad de aquellas en las que a algunos se quedarán aquí y les costará entenderlo, pero al final podrán hacer sus propias deducciones, y otros irán mucho más allá y empezarán a plantearse, ¿y si divido tal? ¿Y pasará lo mismo? Y entonces, a partir de aquí, es cuando también puedes ampliarlo a qué pasa cuando divides por 3, qué cociente sale, qué sale después de la coma. Y ven que cuando divides por 3 siempre los resultados son o 3 periódico o 6 periódico. Cuando dividen entre 4, resulta que sale siempre 25, 50, 75, y a partir de aquí también puedes relacionarlo con las fracciones y se dan cuenta de que 0,25 es un cuarto, que 0,50 es medio y que 3/4 es 0,75. Por lo tanto, como siempre, investigamos y aprendemos muchos más conocimientos derivados de lo que estábamos haciendo. Otro tema ideal en ciclo superior, las potencias. Las potencias. Qué aburrido hacer un ejercicio de aquellos que yo he hecho multitud de veces, de haz las potencias de
de estos números y pones 2 al cubo, 5 a la cuarta y encima se lo haces hacer a mano. Al final ya tú misma te das cuenta de que hacer a mano no sé, 7 a la octava es una pasada y piensas, bueno, pues les pondré pequeñitas, ¿no? Pues la calculadora está para esto, para que puedas hacer un 7 elevado a 8 sin cansarte, pero teniendo en cuenta si lo estás haciendo bien. Y este trabajo, esta ficha que también encontramos en internet, es fantástica porque lo que te hace hacer es la cifra final de las potencias y te das cuenta de unos patrones que se repiten, como son cuando la potencia es evidentemente de 0 y de 1 es siempre lo mismo, de 2 salen los números 4, 8, 6 y 2, cuando es las potencias de 3 sale como última cifra el 9, el 7, el 1 y el 3 y se vuelve a repetir el 9, el 7, el 1 y el 3. Cuando son las de 4, potencias de 4 son 6, 4, 6, 4, 6, 4. Las de 5, 5, la de 6, 6. La de 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7. La de 8, 4, 2, 6, 8, como la de 2. Y la de 9 siempre es 1, 9, 1, 9. Entonces, a partir de aquí, una vez han hecho servir, además si quieren pueden hacer servir la función constante otra vez, pero en este caso la de multiplicar, pues y rellenan el recuadro, pueden contestar las preguntas que comparan con el compañero, siempre esto sobre todo, antes de validar los resultados, porque a veces no es que la calculadora se confunda, es que ellos se confunden a veces al apretar las teclas. Pues primero comprobamos con el compañero del lado que tengamos los mismos resultados, discutimos qué ha pasado aquí, por qué no me sale lo mismo, volvemos a probarlo, pero como es con la calculadora, nadie se desespera. Y entonces contestamos las preguntas y justificamos. ¿Puede acabar en 3 la cuarta potencia de un número natural? ¿Por qué? Pues ellos miran que las cuartas potencias no se acaban nunca en 3, siempre se acaban en 6 o en 4, por lo tanto, aquí está el razonamiento. Digo, ¿en qué cifra acaba el cubo del número? Y dirán, y ahora tenemos que multiplicar 15.468 puede ser que lo puedan hacer, pero si miran los resultados, acaba en 8. ¿Qué pasa con los números que acaban en 8 si se hace la tercera potencia? Pues ellos comprueban aquí y ven que acabará en 1. ¿Sí? Y así con todas las preguntas. Y como siempre, si queremos, al que acabe puede plantearse nuevas preguntas o pueden hacerse preguntas entre ellos para obtener respuestas y para hacer nuevas deducciones. Otra actividad muy chula, y esta es la que, pues, si tenemos tiempo, me parece que aún quedan unos minutitos, podríais probar vosotros, si queréis. 36 por 42 da 1512 y 63 por 24, que si os fijáis son las mismas cifras cambiadas de orden, también da 1512. Pero ¿hay más números que les pase esto? Si alguien quiere probar, veo que... No sé si alguien querrá probarlo, si a alguien se le ocurre alguno. Si no, os hago spoiler, que no, a estas horas tampoco estamos para pensar mucho. Pues hay otros números como por ejemplo el 32 por 69 y el 63 por 48. ¿Y cuál es la trampa? ¿Qué pasa con estos números? Pues tienes que darte cuenta de que si multiplicas las decenas, en el caso de que tenemos en pantalla, 3 por 4 da 12, y si multiplicas las unidades, da lo mismo, 6 por 2, 12. Pues a los números que les pase esto, vais al otro y pasa exactamente lo mismo, 6 por 2, 12 y 3 por 4, 12. Pues en el caso del 32 y del 69, ¿qué pasa? 3 por 6 da 18 y 2 por 9, 18. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque claro, esto os lo estoy diciendo ahora porque yo lo he probado antes, ¿sí?
y con la calculadora evidentemente encontrarían el producto final. Pero para darse cuenta de que esto pasa con estos números, que si multiplicas las decenas dan lo mismo, han de hacer la multiplicación a mano. Y cuando hacen la multiplicación a mano se dan cuenta de que 36 por 42 tiene como resultados 12, 60, 240 y 1200. Y 63 por 24 tiene los mismos resultados, 12, 240, 60 y 1200. Por lo tanto, aquí una demostración más de que si no hacen la operación a mano, no pueden llegar a según qué conclusiones. Por lo tanto, lejos de que la calculadora esconda la manera el trabajo, al contrario, lo favorece o es complementario. En este caso, tienes que hacer la operación a mano para poderte dar cuenta de que los productos parciales son los mismos y por eso el resultado es el mismo. Esta es otra ficha en la que trabajar los múltiplos, también una estrella de ciclo superior. Aquí, con la excusa de escribir los múltiplos de 3, pues van copiando, van mirando que cuando multiplican por 37, da 1, 1, 1. ¿Qué pasará cuando multipliques el 6 por 37? Si alguien tiene la calculadora a mano, seguramente lo habrá comprobado y verá que da 222 y así sucesivamente. ¿Qué hacen los niños? Pues como lo que os decía antes, argumentar. Y aquí tenéis... Un momento, perdón. Aquí, argumentar. Fijaros las argumentaciones. Evidentemente, como siempre, la argumentación hace poco, las competencias sí que hace años que están impuestas, pero la argumentación en matemáticas es una cosa que también, como la calculadora, hay que practicar. Y hay algunas argumentaciones un poco justitas o que cuesta de entender, pero la cuestión es ponerse. En este caso, este niño dice que el resultado es el múltiplo de 3 dividido entre 3 y haces aquel resultado y en la respuesta que te dé escribes aquel número 3 veces. ¿Qué quiere decir? Si tú divides el 3 entre 3, te da 1. Si tú divides 6, que es el múltiplo siguiente, entre 3, te da 2. Lo repites 3 veces. Si tú divides 9 entre 3, te da 3, lo repites 3 veces. Y este otro dice que la suma de las cifras del resultado da el múltiplo de 3 del que estás hablando. 1 más 1 más 1 da 3, 2 más 2 más 2 da 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, la excusa para argumentar, fantástica. Otro tema estrella, el de la divisibilidad. Antes hablábamos de múltiplos, ahora hablamos de divisores. Otra vez, ¿cuántas veces no hemos repetido aquello de los números que se pueden dividir por 2 acaban en 0 o cifra par? Los números que se pueden dividir por 3, sumando sus cifras, ha de dar un múltiplo de 3. Pues qué mejor que lo deduzcan ellos. Yo hice unas cuantas fichas para el criterio de divisibilidad del 2, del 3, del 5, del 9 y del 10. Y se pusieron por grupos con las calculadoras a ir mirando qué números de estos se podían dividir por 2, por ejemplo. Entonces, verán que los únicos que han redondeado son los pares. Por lo tanto, criterio de divisibilidad del 2, los números pares o los números que acaban en las cifras tal, se podrán dividir por 2. Este es fácil y la mayoría ya lo sabían. El del 5 también, seguramente se darán cuenta que todos los números que han redondeado acaban en 0 y en 5. ¿Qué pasa con el del 3? Pues hay que dar más pistas. Entonces, primero los dividen y después tú les das la pista de que sumen las cifras. ¿Qué pasa en los que has redondeado? ¿Qué ha pasado con la suma de las cifras? Ostras, pues que ha dado números de la tabla del 3. Pues ya tienes el criterio. Evidentemente es un trabajo ideal para
que además, como siempre, las cosas que tú descubres te las aprendes mucho mejor que si te las explican sin ningún razonamiento. Y es verdad que me había dado cuenta que costaba mucho de aplicar los criterios de divisibilidad. Y para acabar, porque ya casi es hora, aquí tenéis una actividad que ya marcha un poco del cálculo. Todos sabemos que el teclado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es un cuadrado y en este cuadrado podemos dibujar muchos cuadrados, muchos triángulos, muchos trapecios y podemos hasta hacer actividades de ampliación incluyendo el cero, que entonces las posibilidades son muchas más. Aquí tenéis, es una buena actividad para poder, aparte de repasar conceptos geométricos, poder hacer un trabajo exhaustivo y ordenado, que es muy importante para poder hacer deducciones. Y aquí tenéis todo lo que se puede encontrar. Aquí el trabajo está en copiar el teclado, las teclas numéricas sin el cero y llenar una hoja de estas teclas, que los niños puedan dibujar y la tengan presente, y cuando lo corregimos en la pizarra puede ser que es cuando demos el orden. Venga, vamos a hacerlo ordenadamente. Si hacemos los triángulos desde la izquierda, vamos pasando a la derecha, abajo, abajo, arriba, ya veis que está ordenado. Y para acabar, si ayer era el día pi, qué mejor que hacer una actividad en la cual la calculadora también nos ayude a hacer unos cálculos que a mano no sabrían hacer, que son calcular diferentes objetos redondos, como podéis ver aquí, un tablero, un círculo amarillo, el círculo de educación física, una tapa de caja, en la que, como miden la longitud del perímetro, miden la longitud del diámetro y cuando dividen les da un número. Evidentemente no da 3,14 porque todos cometen errores, pero seguramente a todos les dará entre 3,0 y 3,2, que es más o menos lo que podemos en el colegio podemos dar por bueno como número pi. Y nada más, hasta aquí todo lo que tenía para explicaros. Habría para muchas sesiones más, pero creo que con esto ya tenéis un poco un tastet que decimos aquí. ¿Cómo se diría, Eloy? Con esto tenemos mucho, tenemos el gustirrinín que nos dejas para más sesiones. Yo me he quedado con ganas de más. Es una sesión súper inspiradora, una sesión que nos ha llenado de ideas, Tuti, de verdad. O sea, yo creo que estamos todos pues con la boca abierta y pensando en un montón de cosas. Hemos jugado, hemos deducido, hemos descubierto patrones, todo además transmitido con esa pasión que acostumbras y que te caracteriza y que me encanta, Tuti. La verdad es que creo que lo veremos en el chat, pero vamos, yo creo que es una sesión fantástica que da un montón de ideas. Y permíteme también sumarme al alegato que hacías al principio, por el tema de la docencia como una de las profesiones más bonitas, y a mí me gustaría añadir también como de las más, por no decir la más necesaria, porque al final estamos pues eso, formando personas y creando futuro y es algo que de verdad respeto muchísimo desde digamos, mi persona, pues agradeceros a todos los que estáis aquí por vuestro trabajo y a Tuti, pues a ti hoy por esta sesión fantástica que nos has llenado eso, la cabeza de ideas y de inspiración. Así que muchísimas gracias, Tuti. Un aplauso comunitario. Y oíd, ¿qué os parece si jugamos?